A continuación, presentaremos un resumen del libro La ortografía de Tarzán de Javier Murillo y Laura Ramírez, realizado por Daniel Felipe Ardila, María Camila Correa, Santiago Mariño y Laura Valentina Pinzón. Los temas a tratar en este resumen serán los textos académicos, que se dividen en privados, expositivos y argumentativos, y la escritura, de la cual se hablará de su estructura y su ortografía. Los textos académicos se dividen en textos privados y transaccionales. Los privados se hacen solamente para quien los escribe, pueden ser apuntes de clases, mapas mentales y demás. Y los transaccionales son hechos para que alguien más los lea. Estos pueden ser actas, reseñas, cartas, etc. Tipos de textos privados. Entre ellos encontramos el subrayado, las notas al margen, los apuntes personales y los mapas mentales. Para hacer un buen mapa mental se deben tener en cuenta diferentes aspectos, tales como el uso de pocas palabras, no hacer un mapa lineal, hacer uso de flechas, resaltar ideas importantes, hacer uso de dibujos para un mejor entendimiento y personalizar el mapa. Los tipos de textos transaccionales. Entre ellos encontramos el resumen. Es una reducción de información que sintetiza y en la cual no hay opinión personal. Hace referencia al texto en cuestión y suele ser bastante breve. También encontramos el informe. Describe una situación concreta respetando los hechos y sin agregar una opinión personal. El informe tiene la siguiente estructura. Presentación, en la cual se expone el propósito que tendrá este informe. Método de trabajo, en el cual se cuentan el lugar y el día en el que se realizaron los hechos. Descripción de los hechos. Análisis, en el cual se buscan relaciones. Y por último, la conclusión, en la cual se exponen los resultados finales. Acta. El acta cuenta lo ocurrido en reuniones sin agregar opinión personal. Su estructura se divide en presentación, en la cual se exponen el lugar y los integrantes de dicha reunión, el desarrollo, en el cual se hace un resumen cronológico de lo ocurrido, y el cierre. Plan de negocios. El plan de negocios sintetiza la información de una empresa, exponiendo las generalidades de esta, su plan de mercadeo, su plan financiero, su plan técnico operativo y su plan legal. La reseña. La reseña es la crítica de un texto que expone los contenidos de este basándose en la opinión de quien lo leyó. Su estructura es encabezado, en el cual se hace una presentación del texto, la síntesis, que es el contenido fundamental de dicho texto, y el comentario crítico, que es el punto de vista del autor. Cartas y correos electrónicos. Hay quienes los llaman conversaciones sin tiempo. Estos deben explicarse por sí mismos, ser cortos, respetuosos y distantes. Su estructura se divide en encabezado, en el cual se coloca la ciudad, la fecha, el receptor y su cargo. Presentación, en la cual se cuenta el propósito de la carta o el correo. Explicación, en la cual se sustenta dicho propósito. Y despedida, en la cual se colocan los datos del contacto que lo envía. Algunos consejos para hacer cartas y correos son: mantenerse educado, ser concreto, siempre saludar y despedirse, nunca enviar un archivo sin explicación, no usar mayúsculas innecesarias, explicar brevemente el correo en el asunto y tener buena ortografía y puntuación. Tipos de textos argumentativos. El principal tipo de texto argumentativo es el ensayo. ¿Y qué es un ensayo? El ensayo es una opinión argumentada que se basa en una afirmación o en una negación. Un ensayo nunca se va a basar en hechos, obviedades ni preguntas. El ensayo se realiza para comparar, establecer relaciones, comentar a favor o en contra de algo, llegar a conclusiones diferentes a las que ya se había llegado antes y refutar o cuestionar. Ahora hablaremos de la escritura. El gerundio es la forma no personal de los verbos. Es cuando estos toman las terminaciones ando, endo o yendo. Es un adverbio, pues no marca una acción, sino que la describe. La estructura para usar gerundio es la siguiente: sustantivo, verbo, gerundio.
Un ejemplo es: el esposo de mi hermano corre escuchando música. En esta oración, el escuchando es el gerundio. El gerundio no es un adjetivo ni expresa consecuencia. Tipos de gerundio. El primer tipo de gerundio que veremos es el circunstancial, el cual a su vez se divide en más categorías. Modal, que responde a la pregunta ¿cómo? Temporal, que puede ser reemplazado por la palabra al más el verbo en infinitivo. Causal, que responde a la pregunta ¿por qué? Condicional, que expresa condición, y concesivo, que va precedido por la palabra aún. Hay que resaltar que este aún es siempre sin tilde. Tenemos también el gerundio de dirección. Este indica ubicación. Un ejemplo es la oficina que queda doblando la esquina. Adjunto al objeto directo. Este modifica el complemento de objeto directo. Un ejemplo es vimos un águila volando. Descriptor de imagen. Suele encontrarse en títulos de libros o de imágenes, y esta es una excepción, pues este gerundio precede al verbo. Un ejemplo es mujer tocando el piano. Exclamativo o interrogativo. Este tipo de gerundio expresa asombro tanto en tono de admiración como de pregunta. Un ejemplo para tono de admiración sería un carro volando, y un ejemplo para tono interrogativo sería ¿equivocándome yo? La coma. La coma indica una pausa leve en la lectura, cambia el sentido de la oración. Se suele usar para unir elementos, señalar ausencia de un verbo, cambiar la oración o marcar aclaraciones. Se usa para enumerar. Separa los elementos que se están enumerando. Un ejemplo de este caso es: Carmen, Santiago, Camila y Alfredo no viajarán. Para separar el vocativo. Vocativo es la palabra con la cual una persona se refiere a otra. Puede ser su nombre u otra expresión. Un ejemplo es: oye, ¿me prestas dinero? Para reemplazar un verbo. Un ejemplo: Uruguay jugó como titular y Colombia como visitante. Para marcar un inciso. Un ejemplo: Eugenia, mi vecina, enciende el televisor a las 8. Para agregar las oraciones subordinadas. Como ejemplo: cuando empiecen las vacaciones viajaré a Madrid. Para alterar el orden de la oración. Y como ejemplo: comer, eso es lo único que le gusta. Y por último, para acompañar conectores. Por ejemplo: en efecto, 3 de los fugitivos fueron vistos ayer. Errores frecuentes. Dividir erróneamente oraciones o nunca usar la coma antes de y o. Dividir erróneamente oraciones es usarla para dividir el sustantivo y el verbo de una misma oración, como podemos ver en el ejemplo: Felipe comió donde sus padres ayer. Y no usarla antes de y o aun cuando hay un inciso, pues en este caso sí se usa. En el ejemplo podemos ver el error: en el mercado debo comprar sal, pimienta fresca siempre y aceite de oliva. Ahora aquí están las soluciones. Para la división. Felipe comió donde sus padres ayer. Se arregló quitándole la coma luego del nombre. Y para el inciso. En el mercado debo comprar sal, pimienta fresca siempre y aceite de oliva. Se agregó una coma después del inciso y así se solucionó el problema. Los pronombres relativos. Los pronombres relativos vinculan ideas y enlazan dos o más oraciones que tengan el mismo sujeto. Algunos ejemplos de pronombres relativos son cuyo, cuándo, quién, qué, cuál, cómo, dónde y a dónde. Errores frecuentes. Poner solo una coma antes de que cuando hay inciso, es decir, separar el sustantivo del verbo, como se ve en el ejemplo.
La señora María, que murió el año pasado, era esposa del ahora muerto Juan. Y separar el sustantivo del pronombre relativo con punto, es decir, dejar el pronombre y el sujeto en oraciones diferentes, como se ve en el ejemplo. Roma es una de las mejores ciudades del mundo. ¿Dónde mejor se puede comer? Así son las soluciones. Para el qué, la señora María, que murió el año pasado, era esposa del ahora muerto Juan. Se arregló añadiendo una coma luego del inciso. Y para la separación de sustantivo y pronombre. Roma es una de las mejores ciudades del mundo, donde mejor se puede comer. Se arregló añadiendo una coma en vez del punto y haciendo una misma oración. Los conectores. Hay diferentes tipos de conectores y aquí presentaremos los principales. Primero, conectores de condición. Se usan cuando se quiere establecer una relación de si ocurre X, debe ocurrir Y. Para usarlos, ambas situaciones deben estar en una sola oración. Algunos ejemplos de conectores de condición son siempre que, con tal que, por supuesto, en vista de, que, con tal. Conectores de contraste. Los conectores de contraste comparan al menos dos elementos e identifican relaciones entre ellos. Algunos ejemplos de estos conectores son a diferencia de, en contraste, sin embargo, por el contrario y de otra manera. Conectores de generalización o ilustración. Estos conectores parten de lo general a lo específico o viceversa, y así muestran que un conjunto se compone de elementos diversos o que un elemento pertenece a un conjunto en específico. Algunos ejemplos de conectores de generalización serían, por ejemplo, para ilustrar o específicamente, y algunos ejemplos de conectores de ilustración serían, es decir, dicho de otro modo o en resumen. Conectores de referencia y énfasis. Esos conectores resaltan información importante o necesaria. Son usados en textos en los que se referencian otros autores. Algunos ejemplos de estos conectores son al respecto, de acuerdo con, ante todo, en énfasis de y en cuanto a. Conectores de tiempo. Se pueden usar de dos maneras distintas. La primera, para darle orden al texto. Un ejemplo de esto sería en primer lugar, para terminar o después. Y su segunda función es para ubicar temporalmente lo que se está contando. Ejemplos de esto sería había una vez, en otro tiempo, en nuestros días. Conectores hechos en casa. Estos conectores se usan principalmente para enlazar ideas. Algunos ejemplos son cabe señalar que, al llegar a este punto y como es sabido. Conectores de adición. Estos conectores son los más usados, pues añaden información similar y equivalente o diferente a la anterior. Ejemplos de conectores de adición que añaden información equivalente son, asimismo, de modo similar y no solo, sino también. Y ejemplos de conectores que añaden información diferente son, además, aparte de eso y o. Y por último, conectores de causa-efecto. Estos conectores establecen una relación de precedencia entre dos situaciones. Algunos ejemplos de conectores de causa-efecto pueden ser a consecuencia de, así, entonces, por lo tanto, de tal manera que, a causa de, gracias a y puesto que. ¿Dónde ubicar los conectores? Los conectores pueden ir al inicio, en el medio o al final de la frase. Su puntuación y su ubicación dependen del contexto. Aquí hay diferentes ejemplos. Al principio, además, dijo que no podía venir. En el medio, dijo además que no podía venir. Y al final, dijo que no podía venir además. Errores frecuentes. Los errores más frecuentes son cortar una condición, es decir, no poner las dos situaciones en una misma oración, y usar un gerundio como conector, es decir, añadir al verbo los sufijos ando, yendo o yendo. Aquí tenemos un ejemplo, para la condición. Aunque no estábamos seguros del nombre del medicamento que nos recetaron, Julián compró uno que usaba de pequeño.
y para el gerundio, generando empleo a un sinnúmero de personas involucradas. Y aquí les presentamos la solución. Para la condición, aunque no estábamos seguros del nombre del medicamento que nos recetaron, Julián compró uno que usaba de pequeño. Aquí se arregló agregando una coma en vez del punto. Y en el gerundio, así generamos empleo a un sinnúmero de personas involucradas. Aquí se arregló añadiendo la palabra así y quitando el gerundio del verbo. La ortografía. En ella encontramos la tilde. La tilde puede cambiar el sentido de una idea si no se usa adecuadamente. Hay una diferencia entre acento y tilde. El acento es la fuerza en la pronunciación y es una propiedad que tienen todas las palabras. Más la tilde se ubica en la sílaba acentuada, pero solamente en ciertas palabras. Uniones de vocales. Cuando dos vocales se unen, se puede formar un diptongo o un hiato. El diptongo es cuando estas dos vocales forman una sola sílaba. Se presenta cuando se une una vocal abierta con una cerrada con una abierta o una cerrada con otra cerrada. Y el hiato es cuando estas dos vocales forman dos sílabas diferentes. Este hiato se presenta cuando se une una vocal abierta con otra abierta o una abierta con una cerrada predominante. Tipos de palabras. Existen diferentes tipos de palabras, tales como las agudas, las graves y las esdrújulas. Las palabras agudas tienen acento en la última sílaba y llevan tilde si terminan en n, s o vocal. Las palabras graves tienen su acento en la penúltima sílaba y llevan tilde si no terminan en n, s o vocal. Y por último, las palabras esdrújulas tienen su acento en la antepenúltima sílaba y estas siempre llevan tilde. Las palabras diacríticas son palabras que suenan igual pero tienen diferente significado porque alguna de ellas tiene una tilde. Algunos ejemplos de palabras diacríticas son el con tilde, que es un pronombre, y en sin tilde, que es un artículo. Mi con tilde es un pronombre y mi sin tilde es posesivo. Te con tilde es un sustantivo y te sin tilde es un pronombre. Palabras homófonas. Estas palabras tienen una pronunciación similar o igual, pero se escriben de diferente manera. A continuación verán diferentes ejemplos de palabras homófonas. Errores frecuentes. Algunos de los errores más frecuentes son no colocar tilde a las mayúsculas, pues estas también la usan. Colocar tilde en los monosílabos que no tienen un diacrítico, pues los únicos monosílabos que llevan tilde son aquellos en los que ésta se usa para dar una diferencia de significado. Y por último, confiar al 100% en el computador, pues este no resuelve el problema de poner tildes, ya que lee palabras y no contextos. Muchas gracias por su atención, esperamos haberles sido de gran ayuda. Y recuerden, si necesitan más información, recurran al libro La ortografía de Tarzán, escrito por Javier Murillo y Laura Ramírez.